Hola, vamos a hablar un poco de anatomía y fisiología de la faringe. Vamos a empezar con algunas generalidades, como el hecho de que la faringe es la parte más posterior de la vía aerodigestiva. En la parte anterior podemos dividirla muy bien, ya que tenemos la vía aérea en la cual está la cavidad nasal, prácticamente ahí no vamos a encontrar nada de comida, y vamos a encontrar la cavidad oral por donde generalmente debería de pasar la comida y no deberíamos de respirar por ahí. En cambio, la nasofaringe, orofaringe y la laringofaringe o hipofaringe son estructuras que están diseñadas para poder diferenciar o más bien mandar por el camino correcto la comida y la vía aérea, ya que van a estar, salvo la nasofaringe, combinadas en ese tracto. Entonces empezaríamos diciendo que estas estructuras más o menos deben de estar midiendo alrededor de 2 a 14 centímetros de longitud, y si se fijan en el dibujo, que es la parte verde, sí funcionan más o menos como un cono invertido o un embudo, en el cual vamos a tener tejido músculo membranoso, especialmente en las partes laterales. La parte posterior de toda la faringe va a estar dada por el clivus en la porción más superior y después por las vértebras cervicales, entonces es completamente rígida. Cuando nosotros vemos esta vista lateral, nos encontramos posterior a las coanas, empieza la nasofaringe y vamos a encontrar algunas estructuras interesantes como las adenoides, la trompa de Eustaquio y la base de la lengua, la laringe. Y prácticamente estamos hablando de un solo tubo que por cuestiones anatómicas y de funcionalidad estamos dividiendo en tres segmentos. La nasofaringe, que va a ir desde la base del cráneo hasta la punta del paladar blando. La orofaringe, que va a ir desde la punta del paladar blando, o la úvula, hasta la parte superior del epiglotis. Y finalmente desde la parte superior del epiglotis hasta el borde inferior del cricoides, ahí les falta un poquito de color. También va a estar la hipofaringe y ahorita les voy a explicar el por qué. Esta es una vista posterior, como si hubiéramos tomado al paciente por detrás, hubiéramos quitado la columna y estuviéramos abriendo la fascia prevertebral. Aquí podemos ver desde arriba cómo encontramos las coanas, las trompas faringotimpánicas o trompa de Eustaquio, el paladar blando, la epiglotis, por arriba de esta está la base de la lengua, la región que comprende a los senos piriformes, la región postcricoidea y finalmente la apertura del esófago. Aquí vale la pena mencionar que la última parte, justo antes del esófago, está a nivel del cricoides y es por eso que esta región también está como parte de la hipofaringe. Empezamos ya propiamente con la nasofaringe, hablando de sus límites. Podemos encontrar el límite superior en la base del cráneo, esa unión de el esfenoides que están viendo con parte de las vértebras cervicales le llamamos clivus. Y justo ahí vamos a tener algo muy importante que es, además de la fascia faringotimpánica y uno de los lugares donde se asienta el músculo constrictor superior, la presencia de adenoides. Las adenoides son un tejido linfático especializado que mencionaremos un poquito más adelante. En la porción lateral nos vamos a encontrar también el palatino y el esfenoides. Y bueno, en la porción inferior lo que lo está limitando es la cara nasal del paladar blando. Ahora, esto es un límite, sin embargo, el paladar blando se considera como uno de los subsitios de la orofaringe. Aquí estamos viendo la misma imagen, pero en un espécimen cadavérico, en el cual vemos cómo está la cavidad nasal con sus tres cornetes, el seno esfenoidal, y por debajo de este nos encontramos la trompa de Eustaquio con sus rodetes, la fosa de Rosenmüller. El epitelio que nos vamos a encontrar en la región de la nasofaringe va a variar dependiendo de la zona. En la parte anterior estamos hablando de epitelio respiratorio o el famoso cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, en el cual vamos a encontrar muchas glándulas, o sea, las células caliciformes, tanto en la mucosa como en la submucosa, y también vamos a encontrarnos uno que otro acinos de glándulas salivales menores.
Luego, en la porción posterior, nos vamos a encontrar epitelio escamoso estratificado no queratinizado, que ese va a continuar desde la zona de la amígdala faríngea hacia abajo hasta la orofaringe y la laringofaringe. Y tenemos zona de transición con epitelio columnar con microvellosidades. Recuerden que las zonas de transición siempre van a estar más expuestas a algunos de los factores de riesgo para tumores. En cuanto a la inervación, no nos vamos a detener demasiado porque si somos estrictos, solamente en la nasofaringe nos vamos a encontrar una diferencia entre la región que está inervada por el trigémino, que es la región más superior, y de ahí en fuera el resto de la faringe va a estar inervada tanto por glosofaringio y vago prácticamente. Entonces es extremadamente complicado ir dividiendo la parte sensorial de la faringe en sus tres segmentos y realmente no vale la pena porque ya sea una lesión de vago o una lesión de glosofaringio van a darnos problemas de deglución, cualquiera de las dos. En cuanto a la amígdala faríngea, pues estamos hablando de que es tejido linfoide asociado a mucosas o mal como lo conocemos cuando se asocia al resto de la mucosa digestiva. Tiene más o menos una forma piramidal. Aquí lo estamos viendo a través de una endoscopía y después de haber sido resecado también. El tamaño de este va a variar mucho dependiendo de factores infecciosos y factores inflamatorios, que son los que producen hipertrofia. Como se encuentra en la parte posterior de la nasofaringe, cuando crece demasiado puede tapar las coanas y con esto producir tanto obstrucción nasal como alteraciones en el patrón de voz. Lo que estamos viendo aquí es un endoscopio de 90 grados que se introdujo a través de la boca de tal manera que estamos viendo la porción posterior de la coana, adenoides o amígdalas faringeas, la entrada a la tuba auditiva y la fosa de Rosenmüller. Nuestra amígdala faríngea va a tener un aporte vascular dado por la faringe ascendente y la palatina descendente. El drenaje venoso, vamos a estar hablando de que toda esa zona va a tener un plexo venoso faríngeo que pasa a través del constrictor superior y va a estar en la parte más medial de todo el espacio parafaringeo. Es bien importante que este epitelio que va a recubrir a la amígdala faríngea es epitelio respiratorio, pero aquí empezamos con los parches de epitelio escamoso. Tenemos un soporte de colágeno tipo 3, sin embargo, y esto es bien importante, no tiene cápsula. Por eso es que cuando se hace la resección, como no hay una cápsula verdadera, siempre queda tejido y podemos encontrar crecimiento de nuevo en esta zona. La otra estructura que se encuentra en la zona de la nasofaringe y que es importante es la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio, que mide más o menos 3,5 centímetros y va a estar constituida por un canal óseo y una región de cartílago. La porción ósea va a ser apenas de 12 milímetros, mientras que la cartilaginosa es de 24 milímetros. Esta zona, la zona cartilaginosa que tiene mucosa respiratoria, es la que con mayor facilidad puede llegar a tener problemas y darnos disfunción. Todo esto lo hemos ya abordado en los temas de oído, específicamente en los temas de otitis media. Y bueno, pues aquí la vemos. La apertura y cierre de esta trompa va a estar dado por dos músculos que están íntimamente en relación con la región de la nasofaringe, que son el elevador y el tensor del velo del paladar. En cuanto a su aporte vascular, también va a tener ramas de la arteria faringe ascendente y de la meningia media. Va a drenarse por el plexo pterigoideo. Y bueno, aquí tenemos una vista posterior en la cual estamos viendo los dos cornetes, el cornete inferior y el cornete medio, mientras que en la zona con dos flechas encontramos la entrada a la trompa de Eustaquio, también conocido como torus tubario. Pasando a la orofaringe, sus límites superior, el paladar blando. El paladar blando forma parte de la orofaringe. El límite inferior va a ser el borde superior de la epiglotis. El anterior va a ser el istmo orofaringio. Al observar la lengua podemos encontrar una V que se forma por las papilas circunvaladas o también llamadas caliciformes
y que nos va a dividir la parte anterior, o sea, los 2/3 que son lengua oral, y el tercio posterior que corresponde a la base de la lengua que forma parte de la orofaringe. Entonces, cuando hablamos de subsitios, nos encontramos al paladar blando, la base de la lengua, las amígdalas palatinas y la pared posterior. El paladar blando, ya habíamos hablado, su superficie nasal va a tener epitelio columnar ciliado, es decir, es epitelio respiratorio, mientras que la parte que va hacia la boca va a ser epitelio escamoso estratificado. El borde libre, que es la parte posterior, va a ser justo un epitelio de transición. Su aporte vascular va a estar dado por la palatina ascendente, igual va a drenar por el plexo pterigoideo, y cuando nosotros vemos la pared lateral, vamos a tener el arco palatogloso y las amígdalas palatinas. El arco palatogloso justo va a estar formado por dos músculos que son el palatogloso y el palatofaringio. Obviamente el que va del paladar a la lengua, o sea, el más anterior es el palatogloso, y el que va del paladar hacia las paredes faringias posteriores es el palatofaringio. Justo entre estos dos vamos a encontrarnos a la amígdala palatina, también conocida como angina o tonsila. Realmente no son términos incorrectos, solamente son términos que no están en la nomenclatura oficial. Esta estructura pues es una estructura altamente irrigada. Aquí podemos ver cómo cuando empezamos a retirarla, su lecho es la fascia de la amígdala y por debajo de esta nos vamos a encontrar al músculo constrictor superior de la faringe. Aquí podemos encontrar un esquema de las ramas que la irrigan, empezando por la arteria lingual directamente, la rama amigdalina de la facial, las ramas de la faringe ascendente y también ramas de la palatina descendente. Es esta irrigación tan copiosa y exquisita, dijeran en los libros antiguos, que la responsable de que los sangrados posteriores a la amigdalectomía sean tan frecuentes como en el 3% de los pacientes. Estas amígdalas vamos a encontrar también epitelio linfoide asociado a mucosas. En la porción de la cara orofaringea vamos a encontrar epitelio escamoso enteres no queratinizado, pero esto es importante ya que cuando tenemos nosotros cualquier tipo de irritación, lo que va a hacer el epitelio es producir queratina justamente. Entonces vamos a tener ahí metaplasia. El soporte interno va a ser fibras de colágeno tipo 3 y es bien importante que también notemos que esta amígdala sí va a tener una cápsula. En realidad aquí la vemos en esta corte histológico, en la CT, es la cápsula de la amígdala. Esto nos permite que nosotros hagamos una resección de la amígdala de manera completa y es por eso que una amígdala bien resecada no debería de volver a crecer. Es importante que veamos cómo también en el corte es muy obvio que hay una zona que da hacia la luz y está marcada con la letra C. Son las criptas. Estas criptas del epitelio lo que vamos a estar teniendo son prácticamente huecos en los cuales la amígdala tiene mayor superficie para estar en contacto con los antígenos que llegan a través de la boca. Al final de la cuenta, el área de entrada para la mayoría de las patologías infecciosas del cuerpo van a ser la vía aérea y la vía digestiva. Entonces las amígdalas están justo en la unión de ambas vías y cuando comemos y deglutimos, parte de la comida se va hacia estas criptas. Mientras más grande es la amígdala, más grandes van a ser las criptas y por lo tanto encontramos en muchas amígdalas de esos puntos blancos que no tienen que ver nada con infección y simplemente es comida que se ha quedado atrapada en las criptas, se echa a perder después de algunas horas o días de estar ahí y produce un muy mal olor. En el caso de la hipofaringe, esta es un poquito más complicada que las otras de entender. La parte superior va a ser la punta de la epiglotis, la parte inferior el borde del cricoides, la cara lateral se va a dar por el cartílago tiroides. Sí, lo oyeron bien. La faringe en la región de la hipofaringe está limitada por el cartílago tiroides. Entonces casi podríamos decir que está completamente de la mano de la laringe. En la parte anterior vamos a encontrar la cara posterior del cricoides y en la parte posterior está la fascia prevertebral. Aquí en una
vista endoscópica, esto es una laringoscopia de suspensión, por eso las cuerdas en la comisura anterior está arriba y la comisura posterior, junto con los aritenoides, está abajo. Si nosotros vemos la cara laríngea del epiglotis y los aritenoides y esa estructura que se forma entre ellos, que se llama pliegue aritenoepiglótico o ariepiglótico, todo lo que queda por dentro va a formar parte de la supraglotis y le llamamos aditus o vestíbulo laringio, mientras que todo lo que queda por debajo, o sea posterior, va a formar hacia los lados los senos piriformes. Nosotros podemos ver aquí mismo la cara posterior del cartílago cricoides y bueno, lo que ya no alcanzamos a ver es la pared posterior. Entonces, todo esto prácticamente lo encontramos limitado por la laringe, o sea, por el cartílago tiroides de la laringe. La fascia faríngea va a estar formada en una gran parte por las fascias de los músculos constrictores de la faringe. Y la podemos ver también como la parte de la fascia faringo-basilar, porque viene de la base del cráneo, y de la fascia bucofaríngea, que va a ser la que está también rodeando a la porción de la mucosa de la vía aérea en la orofaringe. Si vamos a ver la deglución de una manera muy simplificada, porque esta es una de las partes más complicadas del control neuromuscular en el cuerpo, vamos a poder dividirlo en varias fases. La primera de estas, de las que son mecánicas, porque primero viene la fase cerebral, es la fase oral, en la cual la comida se va a preparar, esto es a través de tal cual morder y hacer que los bocados se conviertan en algo más suave, a lo que le vamos a llamar bolo, y una vez que estamos preparados, la lengua lo va a aplastar en contra del paladar para poder activar la siguiente fase, que es la fase faríngea y posteriormente la esofágica. Es bien importante que en el momento que la lengua empiece a empujar el bolo hacia la parte posterior, lo que va a hacer el cuerpo es suspender la respiración, cerrar las cuerdas vocales y la epiglotis va a formar parte de las barreras que van a ayudar. La epiglotis no tapa por completo la laringe, como muchas veces se ponen los esquemas, pero sí funciona como la quilla de un barco que va a empujar la comida hacia los lados. Y una vez que la empuja hacia los lados, lo que vamos a obtener es un llenado de los senos piriformes, y estos senos piriformes posteriormente van a permitir el paso de la comida hacia atrás, mientras las cuerdas se mantienen cerradas. Es por eso que uno no puede chiflar y comer pinole, o simplemente deglutir y respirar al mismo tiempo. Aquí podemos ver cómo se alcanza a revisar la región posterior del cricoides, lo cual normalmente no se alcanza a ver, a menos que el paciente esté arqueando, los senos piriformes, y podemos más o menos dibujar dónde debería estar el cartílago tiroides. Todo esto que vemos como lustrocito es parte del cartílago tiroides. Una vez más vemos la región poscricoidea. El paciente ahí se le pidió que eructara, por eso vemos la salida de aire. Y la parte más importante en este momento va a ser cuando le pidamos al paciente que degluta. La deglución es un momento tan rápido que es muy difícil verlo. Llega el bolo, la epiglotis se encarga de llevarlo hacia los senos piriformes, que son los huecos laterales, y luego cuando la lengua se hace hacia atrás, se lleva totalmente hacia el esófago. Pero en realidad no es que la epiglotis baje y cierre completamente, simplemente lo lleva hacia los lados, que es donde se requiere. Si por alguna razón un paciente tiene un déficit de la epiglotis, no va a haber tanto problema como si tiene una parálisis cordal.